El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Como os decía al principio, esta celebración es como el nudo que une, por una parte, la predicación y la vida terrena del Señor Jesús y la continuación de su obra a través de los discípulos. Recordáis que el Señor les dijo: «Seréis mis testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra». Es el encargo que el Señor los hace. Les deja un mandato, su mandato personal: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Y antes de irse les deja dos regalos magníficos. El primero de todos, la paz. Los convierte en mensajeros de la paz. «Mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo». El Señor nos deja su paz, pero además nos deja la potestad de perdonar los pecados. Ya lo hemos comentado alguna vez, el magnífico regalo que nos deja el Señor. Nosotros podemos romper esa cadena que esclaviza al hombre, la cadena del pecado que nos hunde, que nos destruye. Los cristianos hemos recibido esa tarea, la tarea de perdonar los pecados. Y ahí empieza a aparecer la función de la comunidad cristiana. Cuando el Señor sube a los cielos, los cristianos hacen un gesto que es el que va a explicar luego cómo se va a desarrollar toda la historia de detrás. Lo primero que hacen los discípulos es mantenerse unidos. El Señor les ha dejado el encargo de que la unidad es el signo por el que la gente va a conocer que Dios le ha enviado. Así que los discípulos, una vez que el Señor sube a los cielos, en lugar de volver cada uno a su casa, a su tierra, a su trabajo, permanecen unidos. Y permanecen unidos precisamente alrededor de María, la Madre de Jesús, un rasgo distintivo de la comunidad cristiana. Con María pasan esos 9 días, el origen de la primera novena del cristianismo, en oración con María, la Madre de Jesús. Y estando allí, en oración con la Madre de Jesús, ocurre ese acontecimiento que acabáis de oír relatado en los Hechos de los Apóstoles. La gente se ha reunido en Jerusalén para celebrar la fiesta de los 50 días después de la Pascua, cuando conmemoraban que Dios en el monte Sinaí le había entregado la ley a Moisés. Y estaba Jerusalén llena de gente. Y en ese momento ocurre esa cosa extraña de un ruido como un viento recio, unas llamaradas que caen sobre los apóstoles, y allí empieza toda una historia que empieza a cambiar. A partir de este momento, la Iglesia se hace presente en el mundo. Jesús les ha dejado el encargo y ellos inician ahora su tarea. Lo he comentado alguna vez con vosotros ya, pero por volverlo a recordar, los efectos del Espíritu en aquel momento y siempre. El Señor les ha dicho: «No os mováis de Jerusalén hasta que yo os envíe el Espíritu», porque el motor de toda esta transformación va a ser el Espíritu de Dios, el consolador, el defensor, el acompañante, el que va con nosotros en el camino de la creación y de la extensión del reino. Y los primeros detalles que muestra el Espíritu que entra en la Iglesia son, el primero, la desaparición del miedo. Hemos escuchado en el relato cómo los apóstoles estaban escondidos en una casa
con las puertas cerradas por miedo a los judíos. El primer efecto de la presencia del Espíritu es que desaparece el miedo. Salen a la calle y anuncian con toda valentía el mensaje de Jesús. Cuando el Espíritu de Dios llega a nosotros, lo primero que hace es quitarnos los miedos a los de fuera. Los cristianos desde siempre, desde su fundador hasta ahora mismo, hemos sido y somos perseguidos, porque estamos en contra de la opinión del mundo. No somos del mundo, nos decía el Señor el otro día, pero estamos en el mundo. Y porque estamos en el mundo con pensamientos que no son del mundo, la Iglesia ha sido y será siempre perseguida. Pero la Iglesia no tiene miedo. La Iglesia con toda valentía se lanza a anunciar el Evangelio en los sitios más complicados, en los sitios más difíciles, en los momentos más inesperados. La Iglesia se hace presente en el medio del corazón del mundo anunciando la buena noticia. Desaparece el miedo a los demás, al qué dirán, a lo que nos van a poner, las zancadillas que nos van a poner. Ese miedo desaparece. Pero desaparece también nuestros propios miedos, nuestras inseguridades personales. A veces pensamos que ser discípulos de Jesús supone un cambio tan radical en nuestra vida que nos asusta y, no nos sentimos con ánimo para seguir al Señor Jesús. Cuando el Espíritu llega a nuestro corazón, desaparecen nuestras inseguridades personales, desaparecen nuestros miedos y somos capaces de plantarle cara a lo que sea partiendo de la fuerza que nos envía el Espíritu. Pero además y sobre todo desaparece ese miedo falso que a veces le tenemos al mismísimo Dios. Recuerdo una vez una buena amiga que ya murió hace años, que me decía que cuando llegaba en el Padre Nuestro a decir eso de hágase tu voluntad, le daba miedo, porque pensaba que el Señor le iba a pedir, la voluntad de Dios le iba a pedir algo que le iba a hacer daño, que le iba a molestar en su vida. Y yo me acuerdo que le comenté, no, tú tranquila, que cuando decimos hágase tu voluntad, lo que estamos diciendo es quiéreme, porque la voluntad de Dios tanto amó al mundo que les envió a su Hijo, tanto me ama a mí que ha enviado a su Hijo por mí. Cuando le digo hágase tu voluntad, le estoy diciendo dame un abrazo, acógeme como hijo tuyo. Pero es cierto, es verdad que a veces nos da miedo comprometernos a según qué cosas, porque pensamos que el Espíritu de Dios nos va a llevar, vete tú a saber dónde. Bueno, pues acabáis de oír el ejemplo de cómo cuando llega el Espíritu desaparecen todos los miedos. El miedo a los de fuera, el miedo a las propias inseguridades, el miedo a no tener claro qué es lo que Dios me pide, me da igual, me pongo en sus manos porque sé que Él es mi Padre y su voluntad es que yo tenga vida y la tenga en abundancia, tal como me había dicho el Señor Jesús. La primera consecuencia, desaparece el miedo. Y otra consecuencia importante que nos viene muy bien ahora es que el Señor rompe las barreras, el Espíritu Santo rompe las barreras, aquellas barreras que habían surgido, ¿os acordáis de la vieja historia de la Torre de Babel? Cuando los que habían sobrevivido al diluvio quieren construir una torre llenos de soberbia que llegue hasta el cielo y el Señor confunde su soberbia confundiendo las lenguas. La separación de las lenguas es el símbolo perfecto de la separación de los corazones humanos. Cuando llega el Espíritu de Dios, las lenguas distintas no son obstáculo para que se unan los corazones. El Espíritu Santo se comunica en todas las lenguas del mundo. Ahí lo tenéis, como San Pedro sale, habla en nombre de la comunidad cristiana y todos los que han acudido en peregrinación procedentes de 40.000 sitios, todos le entienden hablar en su lengua. La fuerza del Espíritu que rompe las barreras. Hay un texto de un autor antiguo del siglo VI que leíamos los curas ayer en el rezo del breviario y que habla de ese fenómeno, del fenómeno de la ruptura de las barreras de la lengua. Y cuenta él que alguien le había dicho una vez, si entonces ellos hablaban todas las lenguas, ¿por qué vosotros ahora no habláis todas las lenguas? Respuesta del autor, que no sabemos quién era, diciendo, ¿cómo que no hablamos todas las lenguas? Si somos miembros del cuerpo de Cristo, lo hemos oído en el trocico de la carta de San Pablo, y el cuerpo de Cristo habla en todas las lenguas.
porque en todas las lenguas del mundo se está hoy anunciando el Evangelio del Reino. Y eso en el siglo VI, que es cuando escribía este hombre. Aún ahora y en este momento, en todas las lenguas del mundo se anuncia el reino de Dios. Las lenguas no son barrera para que llegue el amor de Dios al corazón de cada ser humano. Ya veis, cuando el Espíritu de Dios llega, desaparecen las dificultades. O, por decirlo de otra manera, las dificultades siguen, pero nos hace saltar por encima de las dificultades. Las dificultades que nos ponga el mundo, que nos ponga la gente, ya no son barrera. Para nosotros, en todo caso, son estímulo que nos empuja a seguir anunciando el reino de Dios. Esto es lo que venimos haciendo desde hace milenios. Desde aquel momento en que aquel viento fuerte sobresaltó a la gente, la Iglesia, nosotros, seguimos anunciando el reino de Dios. Ojalá que no se nos olvide nunca. Esta es nuestra misión. Nuestra misión no es cambiar los esquemas del mundo. Si se cambian, bendito sea Dios. Nuestra misión no es trazar caminos de recuperación económica o de recuperación social. No. Si se cambian, mejor. Pero nuestra misión es anunciar al Señor Jesús. Y cuando anunciamos a Él que vino al mundo a salvarnos, entonces todo empieza a cambiar y todo empieza a ser diferente. Esta es la fiesta de hoy, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ser fieles a esa llamada o a ese encuentro con el Espíritu de Dios que viene a nuestra vida. Nos ponemos de pie y juntos confesamos la fe en el Espíritu de Dios con las palabras del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. Por la Iglesia extendida por todo el universo, para que, impulsada por el Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que sucede en el mundo, haga suyos los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, intuya los signos caritativos que debe realizar y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos los pueblos y razas en la diversidad de culturas y civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas, y nos guíe hasta la unidad plena, roguemos al Señor. Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y rápidos, para que el Espíritu Santo que abarca la historia humana promueva la esperanza de un futuro mejor y así disfrutemos del gran día de Jesucristo y alumbremos el gran día de Jesucristo, roguemos al Señor. Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que, iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, demos testimonio de nuestra fe, roguemos al Señor. Encomendad al Señor vuestra propia intención. Por estas intenciones personales roguemos al Señor. Dios, Padre nuestro, tu Espíritu ora en nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.